¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Les acompaña Slobodan Wilches hoy miércoles 10 de septiembre y por supuesto la noticia está relacionada con Colombia, con nuestra selección que cerró la eliminatoria con una fiesta de goles en Venezuela y un héroe inesperado, el delantero Luis Javier Suárez, que marcó 4 goles. Fabio Poveda. Fue una noche histórica e inolvidable para la selección Colombia porque marcó 6 goles. Ganó 6 goles por 3 de una manera convincente a la selección de Venezuela, pero también porque tuvo en el frente de ataque a Luis Suárez, un samario que no ha sido convocado constantemente a la selección Colombia, pero que ahora jugando con el Sporting de Portugal fue tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo, le dio la oportunidad de ser titular y miren cómo respondió. Luis Suárez se convirtió en el primer jugador en la historia de Colombia en marcar 4 goles en un partido oficial de la selección. Así que Suárez prácticamente le está diciendo a Lorenzo, tengo un cupo asegurado en el Campeonato Mundial del 2026. El goleador de Colombia habló sobre esta hazaña. Se trabaja muchísimo. Entrar con estos 4 goles a la historia de la eliminatoria y de la selección de mi país es un orgullo muy grande, pero eso queda en segundo plano porque queremos es siempre aportar el granito de arena para que la selección vaya arriba. Yo creo que ese es el mensaje principal, que por encima de un jugador está la selección al completo, un país al completo y así lo pudimos hacer hoy. Luis Suárez además se convirtió en tan solo el 6º jugador en marcar 4 goles en un solo partido de eliminatorias en toda la historia. Ya lo había hecho Zico en el 77 con Brasil, Careca también con Brasil en 1989, el Bambán Zamorano con Chile en 1997, ese día Bambán marcó 5 goles, Romario con Brasil en el año 2000 y el último había sido Luis Suárez, pero el uruguayo en 2011. Ahora la hazaña la repite el colombiano, el samario Lucho Suárez en este año 2025. Y hablamos de los otros resultados de las eliminatorias. Bolivia le ganó a Brasil y de manera sorprendente se quedó con el cupo al repechaje para el Mundial. También ganó Ecuador y ganó Paraguay. Saskia Gómez. Bolivia aseguró su plaza en el repechaje mundialista luego de vencer 1-0 a Brasil en el Alto, con un penal convertido por Miguel Terceros, una clasificación que significó un alivio tras una campaña irregular y que dejó sin opciones a Venezuela. Bolivia llegaría a su 4ª Copa del Mundo si supera el repechaje. Oscar Villegas, técnico de Bolivia. Lo han logrado los jugadores y nosotros hemos tratado de canalizar, de apoyar, de encontrar sus virtudes y encontrar el mejor rendimiento de todos los jugadores. Y gracias a Dios estamos hoy en una situación privilegiada. Hay 3 selecciones de Sudamérica que han quedado fuera. Hoy Venezuela quede fuera después de haber hecho un proceso de más de 30 años. En otros resultados, Paraguay venció 1-0 a Perú en Lima, mientras que en Guayaquil, Ecuador superó 1-0 a Argentina gracias a un penal de Ener Valencia. Argentina, sin embargo, cerró como líder con 38 puntos y Ecuador fue segundo con 29. Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay con 28 puntos y de séptimo Bolivia con 20 y en repechaje. Y mientras el país celebraba la victoria de la selección Colombia, fue asesinado el secretario de gobierno del municipio de Pradera en el Valle del Cauca. El funcionario fue atacado cerca al parque principal de esta población en un establecimiento público. Precisamente estaba viendo el partido de la selección. Las autoridades anunciaron ya una recompensa de 100 millones de pesos para dar con los 2 sicarios responsables de este asesinato. Lina Vera. El secretario de Gobierno de Pradera, José Dorian Jiménez, sufrió un atentado sicarial en las últimas horas cuando se encontraba en el parque principal viendo el partido de la selección Colombia contra Venezuela. El funcionario fue atacado con arma de fuego por hombres armados quienes se movilizaban en una motocicleta y huyeron del lugar. El hecho se registró en un establecimiento público ubicado a escasos metros de la alcaldía de este municipio. De inmediato, la comunidad que se encontraba cerca del atentado corrió a auxiliarlo y José Dorian fue trasladado hasta un centro asistencial cercano, donde su estado de salud estuvo por varias horas crítico. Sin embargo, las autoridades confirmaron que por la gravedad de las heridas falleció. En este hecho, otra persona también resultó herida. Al parecer se trataría de una mujer, quien aún no se conoce la identidad, pero por el momento las autoridades están realizando un plan candado para lograr la captura de estos 2 sujetos. Por su parte, la Gobernación del Valle anunció un consejo extraordinario de seguridad en las próximas horas.
Y con la votación del Consejo Superior de Carrera Notarial, en las últimas horas quedó suspendido oficialmente este concurso notarial, un día después de que la Procuraduría hiciera esa solicitud argumentando irregularidades en varios procesos. Laura Alejandra Moreno. Después de que la Procuraduría le pidiera al superintendente de Notariado y Registro Roosevelt Rodríguez evaluar la posibilidad de suspender el contrato con la Universidad Libre, por medio del cual se adelantaba el concurso de mérito público para el nombramiento de más de 300 notarios, ayer finalmente quedó suspendido. La decisión se conoció después de la votación del Consejo Superior de Carrera Notarial, pues horas antes el superintendente había informado que en una reunión que sostuvo con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se concluyó que era necesario convocar al Consejo como organismo competente para tomar la decisión. Las críticas al concurso apuntan a posibles irregularidades en el proceso que venía liderando la universidad contratada por la superintendencia. Según la Procuraduría, la solicitud se hizo pues no habían obtenido respuestas sobre inquietudes que plantearon frente al proceso. El presidente Gustavo Petro también había enviado mensajes en su cuenta de X alertando posible corrupción y haciendo énfasis en que era extraño que se acelerara el proceso antes de las elecciones. Ya hablamos de noticias políticas, han pasado ya 5 meses y medio sin que la Comisión Séptima del Senado, que cuenta con mayorías opositoras, haya agendado la votación del proyecto de reforma a la salud en su tercer debate. Sin embargo, se confirma que a partir del próximo martes iniciará la discusión de esa iniciativa en el Congreso con varias ponencias. Andrés Carmona. A la salida de un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado sobre los costos fiscales de la reforma a la salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que el presidente de la comisión, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, se comprometió con él para iniciar el debate de la iniciativa a partir de la próxima semana. Creo que ya es hora, por lo menos hoy tengo algo de optimismo, porque me ha dicho el señor presidente, el doctor Pinto, de que va a poner en discusión el proyecto la semana entrante. Espero que así sea, porque pues todo el mundo habla de problemas en la salud, de que no hay recursos, de que hay que cambiar, que hay que transformar, pero resulta que hemos tenido ya una discusión que lleva 2 años y medio. El ministro recordó que esta es la reforma social que mayores discusiones ha tenido durante los 3 años de mandato del presidente Gustavo Petro. Incluso ha llevado al archivo de una primera propuesta presentada por la entonces ministra Carolina Corcho. Cabe recordar que hasta el momento solo hay 2 ponencias radicadas, una del pacto histórico con 5 firmas y una alternativa presentada por la senadora de la ASI, Berenice Bedoya. Se espera que en las próximas horas sean radicadas las ponencias faltantes, entre las que podrían estar una de archivo de autoría del Centro Democrático y una alternativa presentada por 6 de los senadores que en el pasado se opusieron al proyecto. Y continúa el debate en torno a la discusión del presupuesto general para el año 2026, aunque se está negociando que el gobierno rebaje el monto para poder aprobarlo en el Congreso de la República. Hay riesgo que no haya acuerdo y el presidente de la República termine expidiéndolo por decreto como ocurrió el año pasado. En las últimas horas, el presidente se reunió con los ponentes precisamente de este presupuesto general en el Congreso. Al término no hubo declaraciones públicas, no hubo conclusiones. Miguel Cardosa. Los integrantes de las comisiones económicas del Congreso de la República, donde se debate el presupuesto general de la Nación, se reunieron una vez más, pero no hubo consenso en torno a lo que tiene preocupados a diferentes sectores, el monto del proyecto. Tienen hasta el 15 de septiembre para aprobar la cifra y si alguna de las 4 comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara de Representantes lo niega, el presidente de la República lo puede sacar por decreto. Es decir, hay riesgos por ambos lados, si se aprueba con un monto elevado que los empresarios y varios congresistas ven como insostenible, o si se niega, pero que sea expedido por decreto solo con la visión de los números que maneja el presidente Gustavo Petro. El representante a la Cámara, Cristian Garcés, comentó que una de las propuestas que se discutió fue bajar 7 billones de pesos en la reforma tributaria. Él lo considera insuficiente. Están mirando si se baja cerca de 7 billones el monto y entonces se aprueba una reforma tributaria por un valor que logre financiar, pues ya no estamos hablando de 26 billones, sino entonces de 19 billones, que no hay ambiente en el Congreso. La propuesta del congresista es que se baje al menos 39 billones y medio el presupuesto, así no sería necesaria la reforma tributaria. Los empresarios piden que la reducción sea de 45 billones. Garcés criticó que el gasto de funcionamiento aumente 36 billones de pesos y además cuestionó que el gobierno se niegue a ceder porque asegura que el 90% de los gastos son inflexibles, es decir, no se modificarían. La reunión prevista en el Palacio Presidencial anoche con los congresistas fue suspendida.
Y en el cuarto día de cierre en la vía al llano, las pérdidas económicas son millonarias. Gremios y sectores económicos claman por ayuda y una solución rápida, por lo menos una fecha de apertura de este corredor vial. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. Hoy es el cuarto día del cierre de la vía al llano desde que cayó sobre la carretera y ocupó los 4 carriles de la vía el derrumbe de grandes proporciones. Desde entonces la movilidad por este corredor vial se ha visto interrumpido, afectando en gran manera a los sectores económicos de la región de los Llanos y la Orinoquía. Rafaela Cortés, gobernadora del departamento, aseguró que más de 2.000 pasajeros que a diario se movilizan por este corredor vial se han visto afectados y diariamente se deja de recibir 50.000 millones de pesos en los Llanos. Las reservas hoteleras también han bajado en un 20%. Cortés cree que el próximo viernes el panorama sea diferente. Maquinaria de la concesión continúa trabajando incansablemente, como lo han hecho desde el primer día para remover alrededor de 100.000 metros cúbicos de tierra que cayeron sobre la vía en jurisdicción de Cundinamarca. Sin embargo, debido a la filtración de agua y a otras complejidades en el punto, no podrá reabrirse posiblemente sino hasta el próximo viernes. Pese al esfuerzo de 40 operarios que día a día intentan remover el material sobre la vía, esto no se ha logrado. Coviandina, por medio de un comunicado ayer, confirmó que aún no hay una fecha estipulada para superar la emergencia y dar paso de nuevo por la vía al llano. Y cerramos hablando de deportes porque Egan Bernal le volvió a dar una alegría al país al quedarse con el triunfo de la etapa número 16 de la Vuelta a España, cortando así 2 años de literalmente una sequía del ciclista colombiano en las grandes competencias de este deporte. John Jaime Osorio. La victoria de Egan Bernal ayer en la etapa 16 de la Vuelta a España fue la número 39 de un colombiano en el historial del país en la carrera ibérica. La victoria tuvo drama, pues al final de la jornada la organización tuvo que recortar en 8 kilómetros el recorrido por protestas sociales que se presentaban en el puerto de montaña que significaba el arribo. Egan se metió en la fuga y salió desde la fuga con Mikel Landa para definir mano a mano la victoria de la etapa a 8 kilómetros de la llegada. Al final, Egan se mostró satisfecho por el significado de esta victoria, la primera en territorio europeo luego del accidente que sufrió hace 4 años. Creo que se alinearon los astros hoy otra vez, así que nada, es una victoria de etapa en la Vuelta a España, una carrera que tiene mucha historia en Colombia y que de verdad quería ganar más con esa camiseta de Café de Colombia, ¿no? Que también tiene historia en el ciclismo, así que es una victoria muy linda para todos los colombianos. La Vuelta continúa hoy con su jornada número 17 que debe llegar al Alto del Morrodero después de 143 kilómetros en territorio de Castilla y León. Es una jornada unipuerto que se espera tenga una alta exigencia al final y sea para los hombres de clasificación general. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.